Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien como siempre. Hoy les voy a enseñar a elaborar esta espectacular puerta hecha con palitos de paleta y también les voy a enseñar a hacer el herraje con alambre eléctrico. Entonces son materiales muy económicos, fáciles de conseguir, así que los invito a que no se pierdan nada de este video y me acompañen hasta el final. Amigos, para hacer esta puerta entonces vamos a tomar cartón, ¿sí? Un cartón normal de una caja, así estos que son gruesitos, y vamos a cortar una pieza de 12 centímetros por 5, ¿sí? Este es el tamaño que vamos a utilizar para una puerta tradicional antigua. Este es un modelo sencillo pero que va a servir mucho para decorar nuestros belenes, ¿no? Es una puerta para personajes de 11 centímetros, ¿sí? Entonces con esta medida podemos comenzar a trabajar. Pues cortamos esta pieza y ya sobre esta vamos a comenzar a trabajar utilizando palitos de paleta. Los palitos de paleta normalmente tienen un ancho aproximado de 1 centímetro, entonces 5 centímetros van a utilizar, se van a gastar 5 palitos, pero pues va a gastar más, ¿no? Pero el ancho corresponde a 5 palitos. Miren, 5 unidades nos dan el ancho de la puerta. Correspondientemente pues vamos a comenzar a cortarlos porque el largo no nos da, ¿sí? El largo de la puerta es de 12 centímetros, pero los palitos no tienen ese largo. Para esto voy a utilizar, debemos quitarle los extremos. Miren, con una pincita, yo utilizo estas pinzas que son de bisutería para que los cortes no me queden muy perfectos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es mirar, entonces vamos acá a tomar la medida y vamos a completar con otro trozo, pero entonces para que no nos quede tan uniforme voy a cortar más arriba. Miren, puede ser acá, y con otro palito entonces completamos así normalmente. Entonces lo que yo hago es esto: partir, miro la distancia que me falta, así, miro la distancia que falta para completar acá y por ahí voy a partir nuevamente. Listo, miren acá, entonces completamos un tramo de la puerta. El otro vamos a hacer algo parecido, no tiene que quedar la medida exacta, pues más regular queda mejor, ¿no? Pues este estilo de puerta, porque hay muchos otros estilos que ya después les voy a enseñar. Miren, podemos hacerlo así, no tiene que ser la medida exacta, simplemente el primer palo lo cortamos y el segundo completamos, y así lo vamos a seguir haciendo. Entonces voy a partir completo aquí y voy partiendo así, los vamos a colocar intercalados, y a medida que voy cortando los palitos entonces podemos también ir haciendo unos pequeños cortes en cada uno de ellos, y también podemos ir haciendo un tallado. Esto lo vamos a hacer con el bisturí punta de lanza y con un punzón. Entonces acá les voy a mostrar, por ejemplo, cuando esto lo podemos hacer incluso antes, ¿no? Lo del tallado, aquí de pronto podría ser más conveniente hacerlo al inicio para después no tener que estar tallando cada palito. Entonces podemos tomar un punzón y comenzar a hacerle presión así, haciendo como la forma que tiene la madera, ¿sí? Unas líneas que nos van a dar un aspecto de madera. Yo creo que acá lo alcanzan a notar, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hacer esto al inicio, de pronto caigo en cuenta apenas, pero lo podemos primero tallar y de ahí en adelante pues seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, partiéndolo, y continuamos sacando las piezas para completar la puerta. Pero entonces a medida que vamos haciendo esto, de pronto en los extremos, las piezas que van a quedar, esta parte que va a quedar a los extremos, podemos tomar con el cúter punta de lanza, aquí creo que lo alcanzan a ver, y podemos sacar unos pequeños cortes para que la madera no nos quede recta en las puntas. Entonces lo vamos haciendo con cuidado para que no partamos mucho la madera o los palitos, para que nos queden con los extremos así. Miren cómo se ve. Entonces nos va a quedar de forma irregular. Incluso entre algunos palos podemos también tomar
el cúter y hacer unos pequeños cortes para que no nos quede tan recta la madera, así, con algunas curvas, algunos pedacitos, para que la puerta no quede tan exacta en este estilo de puerta que vamos a hacer. Listo, entonces voy a terminar de cortarlo y le voy a hacer estos cortecitos en los extremos para que vean cómo se va a ver. Bueno amigos, aquí entonces pueden ver cómo queda. ¿Sí ven? Aquí entonces le hice todos estos cortes para que queden imperfectos, o sea, las puntas no queden tan monótono, tan cuadrado, ¿sí? Entonces, y acá está con el tallado también todas las piecitas. Listo, ahora entonces aquí se los muestro ya acomodado, pero entonces lo que vamos a hacer es comenzar a pegarlo. Entonces sencillamente vamos a bajar las piezas, ya las tengo aquí acomodadas, entonces es mejor que ustedes también hagan esto, lo acomoden, sepan dónde van a ir, y después entonces vamos a aplicar el pegamento. Ya saben que esta pieza entonces es de 12 centímetros por 5. Sencillamente lo que vamos a hacer es aplicar el pegamento para después proceder a pegar las piezas sobre el cartón. Normalmente este cartoncito sale cuando ustedes hacen bueno, se puede así también, ¿no? Pero entonces cuando ustedes están armando los belenes, a veces cortan el cartón, entonces queda ya el tamaño exacto de la puerta que ustedes necesitan. O la otra es hacer las puertas por adelantado y tener en cuenta la medida que cortaron para asimismo dejar el espacio en el belén también. Listo, y así sencillamente entonces vamos a ir colocando ya las piezas, las vamos a pegar ya por el lado que queda el tallado en la parte de adelante. Pegamos todas las piezas y lo dejamos secar muy bien. Bueno, después de pegarlo entonces vamos a tomar otros trozos de palito un poco más delgados y le cortamos un poquito más para que quede un poco más angosto, para pegarlos en estas partes, y uno un poco más largo pero con un corte en diagonal en los extremos para que haga esta forma. Miren, así, ya sea que ustedes lo quieran colocar así en esta posición o en la otra. Y también le hacemos los cortecitos en los extremos, ¿sí? Sobre todo a estos dos pequeños. Y aparte de eso vamos a hacerle unos agujeritos, puede ser con el cúter, miren, vamos a hacerle como si fueran los clavos. Entonces hacemos la guía, puede ser, o lo hacen totalmente, y con un punzón le damos más profundidad. Suavemente tenemos que hacerlo porque podemos partir el palo. Listo, entonces sencillamente para darle esta forma. Miren, entonces lo hacemos así para que se vean como si fueran los agujeros de los clavos. Podemos hacer 5 acá, 5 acá. En esta también le podemos hacer en el contorno varios agujeritos, y después de eso pues lo vamos a pegar. Entonces, así como les mostré, vamos a pegarlo en esta forma. Listo, entonces ya le hago los agujeritos, lo pego y lo dejo que se seque. Bueno amigos, aquí entonces ya se secó muy bien el pegamento, ya podemos comenzar a aplicar pintura. Como pueden ver, acá ya se da a notar bien el tallado, los agujeritos que hicimos simulando los clavos. Ya con esto así, entonces podemos comenzar a aplicar. Voy a aplicar en este caso pintura negra como base, lo voy a cubrir totalmente de negro. En otras ocasiones lo que he hecho es aplicar una capa de envejecedor, es una pintura a base de agua también, pero es un envejecedor que nos permite darle una tonalidad, pero en esta ocasión entonces voy a utilizar otro método, ya para que ustedes conozcan. Listo, entonces voy a tomar pintura negra y le voy a aplicar un poco de agua, la voy a aguar un poco, ¿sí? Para que penetre bien por todas las ranuritas que tiene. Entonces acá con esto simplemente lo que vamos a hacer es comenzar a pintar, es que quede bien cubierto, sobre todo estos agujeritos, las ranuras, toda la puerta muy bien pintada. Listo, entonces termino de pintarla y la vamos a dejar secar, y después ya vamos a darle otra tonalidad. Entonces la pintamos muy bien por acá, por la parte de atrás también si quieren, y vamos a dejar que se seque muy bien.
Bueno, aquí ya quedó pintado, ya lo dejé secar muy bien, hay que dejarlo secar súper bien para que no vayamos a manchar, por lo que el color negro pues nos va a correr la pintura, ¿no? Nos va a manchar la otra. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es tomar un color marrón, puede ser un color marrón así oscurito, y lo vamos a aplicar en un pincel así, puede ser un pincel plano. Este está bien seco y lo vamos a descargar un poco y vamos a comenzar a pintar. Entonces en el sentido contrario, aquí hicimos el tallado en este sentido y las tablas van todo en este sentido. Entonces tratamos de comenzar a pintar ya en el otro sentido. Mira, así. Vamos a ir a comenzar a darle la tonalidad marrón. Así, miren. Vamos pasando la pintura y ya a medida que vamos pintando se va a comenzar a realzar el tallado que habíamos hecho. Entonces, miren, aplicamos la pintura, descargamos un poco y pintamos. Listo, entonces ya saben, en este sentido miren cómo se va viendo. Y las tablitas pues de acá las pintamos en el otro sentido, ¿sí? Tratamos así siempre de pintar en el sentido contrario, así, miren. Listo, amigos, entonces lo hacemos así, terminamos esto y también lo vamos a dejar secar muy bien. Bueno, aquí entonces ya apliqué esa capa de pintura marrón, la dejamos secar y ahora con otro pincel, un pincel más pequeño y con pintura de color ocre, vamos a comenzar a dar unas pequeñas visos de este color en la madera. Listo, entonces descargamos bien, no lo vamos a dejar muy húmedo, lo descargamos bien y vamos a comenzar a pasarlo así, unas pequeñas pinceladas aleatoriamente, no nos concentramos en un solo punto, así en diferentes partes. En estas partes de acá lo podemos hacer así, acá en el borde de la madera, miren, acá en estas vamos a dar unas cuantas pinceladas. Lo importante es descargar bien el pincel. Esto vamos a darle un poco de luz y a tratar de envejecer ya la madera. Unas pinceladas así, esporádicas, en diferentes puntos de la puerta. Listo, miren, así vamos dándole un tono diferente ya a la puerta, parezca una puerta antigua. Listo, miren, podemos dar aquí en estos bordes. Lo importante entonces es que no nos concentremos en un solo punto, ¿no? Así vamos dando las pinceladas y de esta manera entonces vamos ya dándole este aspecto antiguo. Bueno, así queda, ya está la pintura lista. Miren, acá por detrás pues no importa, le damos un poco de color, este no se va a ver. En esta ocasión entonces le dejé el cartón, ¿sí? Cuando queramos hacer el herraje, pues yo generalmente le dejo el cartón para que tenga un poco más de grosor, listo, y no quede débil. Si no le vamos a poner herraje, entonces le podemos retirar el cartón, ¿sí? Solamente dejando la película, o sea, una capita de cartón delgada ahí en la parte de atrás. Pero entonces en esta ocasión le voy a hacer herraje. Para eso voy a utilizar alambre eléctrico. Miren, voy a utilizar dos calibres, uno que sea más grueso que el otro, no así más delgado, y de este grueso voy a cortar un trozo de 2 centímetros como lo ven aquí, ¿sí? Un trozo de 2 centímetros del grueso, y del delgado voy a cortar un trozo de 3 centímetros y 2 de 4 centímetros. Entonces con esto vamos a hacer el pasador y la argolla con la que se abre, se sostiene la puerta para abrir y cerrar. Entonces ya aquí teniendo la puerta lista, decidimos cuál es la parte de arriba, ¿sí? De pronto si
ustedes les gusta más un lado, entonces deciden cuál es la parte de arriba, pero hay que tener en cuenta que esta pieza nos deje aquí el espacio para poder hacer lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces que quede en esta posición, que haga la letra Z, ¿sí? La Z, que no nos vaya a quedar al revés. Y entonces con un bisturí, puede ser con un bisturí punta de lanza, vamos a ver dónde va a quedar el pasador. Entonces el pasador, digamos que lo voy a colocar en esta parte, ¿sí? Digamos que va aquí. Simplemente vamos a simular la puerta. Entonces puede ser con el punzón o con un lápiz. Vamos a marcar dónde vamos a poner los pasadores aquí. Miren, va a ir uno acá y va a quedar el otro aquí. Lo mismo en esta parte. Entonces aquí hago unas marcas en las cuales voy a hacer unos agujeros. Podemos iniciar el agujerito con el bisturí punta de lanza, o si ustedes quieren con una broca pequeñita, también con un taladro y una broca pequeña. Entonces miren, acá voy a marcar inicialmente y le vamos dando vuelta para darle profundidad. Aquí iniciamos y con un punzón, puede ser con un punzón o con algo así con punta, atravesamos la madera. Lo hacemos con cuidado, ¿sí? Vamos haciéndolo de esta forma hasta lograr que pasemos la madera. Entonces voy a hacer estos 4 agujeritos, ya les muestro que sigue. Bueno, entonces aquí ya hice los agujeros, como les había mencionado, con un punzón, agrando un poco más lo atravieso, ¿sí? Para que pase al otro lado. Entonces hice los 4 agujeritos a este lado correspondiente al pasador y otro agujerito más abajo que va a ser el de donde va a estar la argolla. Listo. Aquí se me olvidó mostrarles que también corto en el alambre delgado o un trozo de 2 centímetros también. Listo. Entonces vamos a tomar los dos de 2 centímetros, el grueso y el delgado, y esto lo vamos a colocar así, miren, con unas pinzas para bisutería. Vamos a torcer este de acá, vamos a hacer esta curvita, y esto lo vamos a colocar en el otro. Miren, aquí va a corresponder al pasador, o bueno, a la parte con la que se toma el pasador. Listo. Entonces tratamos de que entre bien. Lo podemos manejar con el alicate. Listo, miren. Entonces vamos a hacer esto así. Acá está. Y ustedes entonces lo van a asegurar. Vamos a tratar de que quede en el centro y lo vamos a asegurar. Entonces acá pues yo lo voy a hacer un poco más acá con calma, es que me queda un poquito difícil para mostrarles. Esencialmente entonces es así. Listo, y acá hacemos presión para que él quede allí adentro. Bueno amigos, aquí entonces ya lo apreté. Miren, esencialmente es hacer esto, ¿sí? Entonces es tomar la piecita y doblarla aquí para que este sea el pasador. Este lo voy a colocar en esta parte. Como ustedes pueden ver, hay un pequeño agujero, entonces es bueno que a la madera le abran un pequeño espacio antes de pintarlo, ¿no? Cuando están haciendo, para que cuando coloquemos el pasador, esta parte quede adentro de la maderita, ¿sí? Nos da un espacio para guardar. Esto lo podemos colocar así levantado, como ustedes quieran, ¿sí? Pero entonces el espaciecito aquí de la madera es importante para eso, para que arrime más la pieza, ¿sí? Y lo podamos colocar. Entonces esto va a ir ahí, y estas otras piezas que tienen 4 centímetros, lo que vamos a hacer es con la pinza de bisutería, si tienen una así, entonces con algo ustedes tratan de curvarlo. Miren, aquí lo que yo hago es esto, y vamos a curvar esta pieza. Aquí la voy a cerrar un poco, y estas piezas entonces las vamos a hacer en las dos
para introducirlas en los agujeros que ya habíamos hecho. Aquí, ¿ven? Fácilmente vamos a introducirlo por estos dos agujeritos para que el herraje quede así. Miren cómo se ve, incluso esto se puede hasta mover. Y acá en la parte de atrás entonces lo vamos a asegurar. Lo que vamos a hacer es doblar los alambritos hacia uno hacia un lado, el otro hacia el otro. Ya ustedes lo hacen con calma, que quede aquí presionadito. Pero entonces les recomiendo que sostengan bien para no romper. Entonces doblan para un lado, doblan para el otro. Y aparte de eso, entonces con este otro alambrito que es de 3 centímetros, pues vamos a hacer la argolla de acá. Entonces para eso vamos a tomar esta pinza y vamos a hacer el aro. Ven, acá ya queda el arito hecho. Después de eso, entonces con la otra pinza vamos a doblar. Vamos a tratar de doblar aquí ya esta pieza. Pues acá la voy a enderezar. Bueno amigos, acá debemos de pronto ayudarnos con otro alicatico que tengamos, otra pinza. Miren, la idea es doblarlo así. Vamos a tener la pieza de aquí, la sostenemos con una de las pinzas y con la otra vamos a hacer esto para que nos quede la argollita así de frente. Listo, y esta argollita entonces la vamos a introducir por acá también para que quede así, y por detrás nuevamente entonces doblamos la punta para que ya quede aseguradas. Bueno amigos, y así ya queda lista la puerta con el herraje que les enseñé a hacer con alambre eléctrico y así en este tipo de estilo de pintura, ¿sí? Queda como una puerta de madera antigua, que ahora les voy a hacer un pequeño acercamiento para que lo vean mejor todavía. Miren, acá queda lista esta puerta. Es una forma muy sencilla de elaborarla para que ustedes las utilicen en sus belenes, cuando hagan sus belenes. Como les había dicho al principio, esta es una puerta para personajes de 11 centímetros. Entonces espero que les haya agradado, que sea muy útil para todos ustedes. Recuerden que nos pueden apoyar con su like, suscribirse, que es totalmente gratis, activar la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video que estamos montando, y también pueden compartir este video en sus redes sociales. Muchas gracias amigos a todos, un abrazo fuerte y nos volvemos a ver aquí con un video más en su canal Arte en tus Manos.